Saludamos a Miguel Borra, el presidente del Sindicato de Funcionarios CSI-CESIF, que mañana sábado ha convocado en Madrid a miles de funcionarios de toda España. Primera gran manifestación sindical contra este gobierno, a la que no se suman, por cierto, UGT y comisiones obreras, para reclamar una actualización de los salarios públicos este año con carácter retroactivo y poder recuperar así el poder adquisitivo perdido este año. También piden un acuerdo, una subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación de todo el poder de compra que han perdido los últimos años. Y con noticia, porque la ministra de Hacienda les ha citado para el próximo miércoles para empezar esa negociación salarial. Don Miguel Borra, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A pesar de que les ha citado Hacienda el miércoles, ustedes la manifestación de mañana la mantienen, entiendo, ¿verdad? Es que la manifestación de mañana no es por la subida salarial de los empleados públicos. La manifestación que nosotros hacemos mañana es contra el empobrecimiento social. Estamos viendo cómo tenemos un gobierno que ha conseguido que tengamos una inflación más alta que los países de nuestro entorno, que los salarios medios en España son un 20% inferior a la media de los salarios de la Unión Europea, que la OCDE ya ha dicho que este año los trabajadores españoles, junto con los griegos, vamos a ser los que más poder adquisitivo vamos a perder. Entonces yo creo que tenemos que dejar ya lo de protestar cuando vamos a pagar la compra semanal o cuando llenábamos el depósito a la gasolina, y donde tenemos que salir los ciudadanos a protestar es en la calle, que lo que me parece que es increíble, pues que hasta estas alturas no hayamos conseguido convocar una gran manifestación sindical contra este gobierno, y esta va a ser la primera. Es verdad, la primera consecuencia del anuncio de esta manifestación y todo lo que llevamos en estos últimos meses peleando es que el miércoles vamos a tener la primera reunión para hablar sobre el tema de presupuestos generales del Estado, y suponemos que para hablar del tema de la subida de los salarios públicos, pero que esta manifestación no es solo de empleados públicos, es de empleados públicos, de trabajadores de la privada. No olvidemos que CESIF tiene miles de delegados en la empresa privada y decenas de miles de afiliados que son trabajadores de la empresa privada, y desde luego esto lo que va a hacer es un canal para que los ciudadanos de manera legítima y democrática puedan salir a la calle a protestar. Por eso hemos puesto autobuses desde toda España, y por eso desde luego esperamos que mañana vamos a estar en la calle decenas de miles de personas diciéndole a este gobierno basta. ¿Qué subida salarial sería necesaria, Miguel? ¿Qué haría falta para compensar esa pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, ese empobrecimiento que nos contabas? Pues mire, para que se sitúen sus oyentes, desde el recorte que tuvimos del señor Rodríguez Zapatero, y aunque en el 18 y 19 conseguimos recuperar un poquito de poder adquisitivo, la pérdida de poder adquisitivo que llevamos acumulada a los empleados públicos es de un 20%. El año pasado tuvimos una subida del 0,9 y la inflación del 3,1. Este año tenemos una subida del 2% y la inflación rondará los 2 dígitos. Una médico ha perdido el poder adquisitivo equivalente a haber trabajado gratis 18 meses en la última década. Y, por ejemplo, una maestra o un enfermero han trabajado gratis 15 meses en la última década. Y lo que no puede ser es que para salir de las crisis la única receta mágica que tengan nuestros políticos sean que los trabajadores privados y públicos y privados, pues tengamos que ver cómo perdemos poder adquisitivo. Tengo por aquí a Gonzalo Atela, a Antonio de Morales, a David Fenche, que algunos de ellos los conoces muy bien, que seguro que de manera así muy rápida tienen alguna cuestión, alguna pregunta que plantearte. ¿Quién empieza? ¿Por ahí, Antonio? Venga. Sí, a ver, yo como antiguo funcionario público, nos encontramos ahora en una situación compleja, ¿no? Pero quiero transmitir, y me queda un poco la duda, es la presión fiscal ¿tiene algo que ver con lo que le está pasando a los funcionarios, o solamente el presupuesto general del Estado está derivando menos bien recursos a algunos sectores? Y otra pregunta es si la sanidad está siendo deficitaria en número de funcionarios, si va a haber más oposiciones, porque se hablaba de que había un cambio generacional ya en la función pública, porque había un porcentaje importante de funcionarios que se iban a jubilar. ¿Se sabe usted si va a haber sustitución de esas posiciones o va a haber una mayor presión hacia los sanitarios que queden en el sector? La presión fiscal, bueno, nos afecta a todos. Yo creo que todos los economistas coinciden en la necesidad de que esa sobrerecaudación que está teniendo el gobierno debería devolver a las familias como renta disponible. Es decir, la deflación de
del IRPF o, por ejemplo, lo que a la medida que ahora toma el gobierno de disminuir el IVA en este caso del gas, ¿no? Lo que sí que echamos de menos en el tema fiscal de este gobierno, bueno, no solamente en el fiscal, absolutamente en todos, es que se pongan de acuerdo, es decir, que no salga un ministro un día diciendo que hay que hacer armonización fiscal, que inmediatamente le contestan, unos piden una cosa, otros piden otra, en fin, hay una sensación un poco como de un pollo sin cabeza, ¿no? Y en cuanto a lo que señalaba usted, pues cogiendo el tema de la sanidad, el número de empleados públicos que están trabajando en estos momentos en la sanidad, para que usted se haga una idea, Alemania tiene 1.000 médicos más por cada millón de habitantes que España. Por eso el sistema español durante la crisis del COVID ha estado muy tensionado durante unas cuantas veces y el alemán solo se ha tensionado una vez. Las plantillas están envejecidas, muy envejecidas. Se consiguió firmar un acuerdo con el ministro Iceta que luego en las Cortes, al tramitarse como proyecto de ley, pues los partidos políticos que están en el gobierno, más sus socios parlamentarios, pues lo destrozaron total y absolutamente, y lo que ahora se van a producir es bastantes ofertas públicas de empleo, pero que no implican incrementos de plantilla, sino que lo que implican es que cientos de miles de plazas, no olvidemos que en el sector público hay un 25% de interinidad, muchísimo más que en el ámbito privado, lo que sí que van a salir de esas plazas, pues para que sobre todo las personas que se encuentran en situación de precariedad laboral en la administración pública puedan estabilizar sus plazas. Pero aquí volvemos otra vez a lo mismo, nosotros lo que echamos en falta es tener enfrente de la mesa un interlocutor que se olvide de sus intereses políticos, que se olvide de los ciclos políticos y que quiera trabajar en modernizar la administración para darle a los ciudadanos los servicios públicos que pagan y que se merecen. Atela. Sí, los fondos Next Generation requieren un procesamiento importante por parte de las diferentes administraciones, la administración central, la autonómica, el local. ¿Cómo está yendo eso? ¿Va a tiempo? ¿Van retrasados? ¿Qué impresión tiene? Buenos días, don Gonzalo. Van mal. Es decir, sobre los cerca o un poquito superior a los 28.000 millones de euros que llevaban a España de estos fondos, pues a 30 de junio se llevan ejecutados, creo recordar que es en torno al 10%. Y aquí, bueno, pues nosotros cuando se nos comunicó cómo se iban a formar los equipos para gestionar esos fondos, hablo a nivel de ministerios, porque luego ya sabe usted que la cogobernanza pues obliga a descentralizar muchas cosas, que tiene cosas buenas y cosas menos buenas. Bueno, nosotros la propuesta que hicimos es incentive usted a funcionarios de alto rango, pues grupos A1, grupos A2, también grupos C1, etcétera, a que durante X meses dejen sus puestos de trabajo en sus respectivos departamentos y se pasen a gestionar este tipo de fondos, personas que conozcan perfectamente la legislación, la manera de funcionar, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con que casi la mitad de las personas que están gestionando este tipo de fondos son interinos, pero que ese no es el problema, que hay interinos que tienen una experiencia y una preparación total y absolutamente extraordinaria. Es que muchas veces son personal contratado de nuevo cuño en expreso para esto, para gestionar fondos tan sumamente complicados, y encima España pues nunca hemos tenido unos ratios de gestión de fondos europeos muy alta. Entonces, bueno, pues los fondos Next Generation pues están yendo regular y, bueno, pues se quejan también luego la parte privada de la economía que el dinero no termina de llegar a donde tendría que estar. Enche. Buenos días, Miguel. Una pregunta. Me dices, oye, hemos perdido en la última década y pico aproximadamente un 20% de poder adquisitivo. El año pasado un 3,1 de inflación, 0,9 de subidas. ¿Cuál es vuestra propuesta para sentaros este año? Bueno, pues nuestra propuesta para sentarnos este año, en cuanto a las cifras, vamos a ver qué es lo que nos dice el gobierno. Pero tenemos un par de cosas muy claras. Primero, Francia ha hecho subida salarial con carácter retroactivo a 1 de julio, tanto para pensionistas como para empleados públicos, para recuperar poder adquisitivo. Bueno, pues eso puede ser una primera medida de la voluntad que tiene el gobierno. Y en segundo lugar, nosotros, para intentar salirnos nuevamente de ese ciclo político, etcétera, etcétera, lo que abogamos es que ya que a este gobierno le quedan 2 presupuestos, que es el del 23 y el del 24, pues que lo que nos ponga encima de la mesa sea por lo menos no, que es lo que puede poner, pues sea para los ejercicios 23 y 24. Vamos a ver qué es lo que nos pone el gobierno y lo que les estaba diciendo a ustedes. O sea, llevamos 2 años sin hablar nada
nada de negociación en el tema de sueldos públicos, porque en el anterior presupuesto nos citaron unas horas antes de presentar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros. Esta vez no vamos tampoco muy sobrados de tiempo, pues porque la primera reunión está citada para el miércoles, pero algo más tendremos. Vamos a ver qué es lo que nos ponen y con eso nosotros también iremos analizando pues distintas cuestiones. Luego también tenemos problemas, hablando del tema económico, tenemos problemas con la asistencia sanitaria que reciben los compañeros de clases pasivas a través de las mutualidades por falta de financiación. En fin, que el tema es muy complejo y bueno, lo que sí que hemos echado muy en falta es que no llevemos ya trabajando en estas situaciones semanas y semanas o meses. Es decir, la ministra de Trabajo se quejaba de que la patronal de la privada no se quería sentar con los agentes sociales a negociar y resulta que la patronal de lo público, que es su propio gobierno, pues tampoco se sentaba con nosotros a negociar. Bueno, Miguel Borra, presidente de CSI, CSIF, Sindicato de Funcionarios, que vaya muy bien esa manifestación de mañana y a ver cómo va avanzando la negociación a partir del miércoles. Estaremos muy pendientes. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Buenos días, gracias. Buenos días, gracias.